Si quieres volar en el cielo, necesitas dejar la tierra. Si quieres avanzar, tienes que dejar ir el pasado que te arrastra hacia abajo. El desapego, mi bello amigo, el desapego te invita a soltar el pasado, vivir el presente y confiar en el futuro, para poder avanzar en la vida y encontrar la felicidad que tanto anhelas. El apego corrompe, te hace negociar con tus principios y valores más sentidos, y te quita dignidad. El desapego es una planta de crecimiento lento. Si arrancas la planta tierna, para buscar las vainas, te decepcionará. Si no aprendes a soltar, si no dejas ir, si el apego puede más que tú, y te quedas ahí atado y pegado a esos sueños, fantasías e ilusiones, el dolor crecerá sin parar, y tu tristeza será la compañera de ruta. En la vida, hay momentos que te retan y perturban, pero, a veces, las experiencias desagradables que tienes, parecen quedarse contigo largo tiempo, lo cual drena tu energía y te impide vivir con plenitud. Todas aquellas cosas que no dejas ir, se vuelven una pesada carga, que llevas contigo, en cada momento de tu vida. En esta vida, nada es eterno, nada permanece, todo fluye y retoma su camino, hilando ese orden natural, que tanto nos cuesta asumir, a veces. Casi todos, estamos siempre centrados, en todo aquello que ocurrió en el pasado, y, que, de algún modo, se convierte ahora, en una dura carga, que altera nuestro presente. Cuando dejas ir lo que eres, te convierto en lo que puedes ser. Cuando dejas ir lo que tienes, recibes lo que necesitas. El sufrimiento, mi querido amigo, el sufrimiento no te tiene agarrado. Tú estás agarrando el sufrimiento. Cuando te vuelves bueno en el arte de dejar ir los sufrimientos, te darás cuenta de lo innecesario que era para ti arrastrar esas cargas contigo. Te darás cuenta de que solo tú eres responsable. Algunas personas tienen mucha dificultad para dejar ir su sufrimiento. Eso, amigo mío, les pasa por temor a lo desconocido, y prefieren el sufrimiento porque les es familiar. Dejar ir no es librarse de los recuerdos. Los recuerdos se quedarán con nosotros, siempre lo hacen. Dejar ir es asegurarse de que el dolor asociado con los recuerdos se vaya. Aferrarse es creer que hay un pasado, dejar ir es saber que hay un futuro. El desapego es liberación. Así que, por favor, no te aferres a nada, para estar libre. Si sueltas algo que amas, volverá, si es tuyo, y si no, nunca lo fue. Recuerda que el desapego no se trata de indiferencia o falta de compromiso, sino de aprender a valorar lo que realmente te importa y liberarte de lo que te limita. El desapego es una actitud que puede resultar complicada de adoptar para algunas personas. Consiste en dejar ir cosas, personas o situaciones que ya no te aportan nada positivo. Las personas tienen mucha dificultad para dejar ir su sufrimiento. Por temor a lo desconocido, prefieren el sufrimiento, porque les es familiar. Para adquirir cualquier cosa en el universo físico, debes renunciar a tu apego a ella. No debes de renunciar a la intención de cumplir el deseo, debes de renunciar al interés por el resultado.
no puedes ser dueño de nada. Esto es un principio universal, del que eres parte. ¿Estás dejando pasar tu vida frustrado y preocupado por no tener suficiente? Si es así, relájate. Recuerda que solo obtienes lo que tienes, por un corto periodo de tiempo. Cuando despiertes de esto, te darás cuenta de la locura de estar apegado a cualquier cosa. No te aferres a las cosas que pertenecen al pasado, y ábrete a todas las posibilidades de la incertidumbre que te llevarán al éxito. El desapego, mi hermoso amigo, el desapego es una manera de quererte. Te permite liberarte del miedo y la inseguridad, y es una de las claves para alcanzar la felicidad. Cuando seas capaz de vencer al ego, dejarás de sufrir. ¿Qué es para ti la felicidad? Hay personas que dicen que son felices si tienen muchos bienes materiales, una buena pareja, un buen coche o mucho dinero en el banco. Todo esto, sí, es verdad, cubre, sin duda alguna, muchas necesidades básicas. Teniendo todo esto, yo te pregunto, ¿te ofrecen todas estas cosas un sentido auténtico de bienestar? Piénsalo. Para mí, amigo mío, la felicidad es ausencia de miedo y no saber qué es y a qué sabe la ansiedad. Significa saber amar, apreciar e involucrarme en las cosas de una manera equilibrada y saludable, liberándome de excesos que me ponen cadenas, que me amarran y que me cortan las alas. Practicar el desapego es el primer paso para alcanzar la felicidad. Es permitirte ser libre, ligero y menos aferrado a lo que tienes, o lo que te falta. Es vivir desde el corazón, sin tener que necesitar de nada ni a nadie. Significa también poder y saber darte a los demás con autenticidad y sin presiones. Cuando te hablo del desapego, liberarte del apego sobre los objetos materiales o relaciones personales. La liberación emocional que genera el desapego, te ofrece la opción de vivir con honestidad. El desapego consiste en abstenerte de dejar que tus posesiones te poseen. El desapego invoca un principio básico de crecimiento personal, la responsabilidad personal. Nadie va a retirar por ti cada piedra que encuentres en el camino, nadie va a respirar por ti, ni cargarán tus penas o dolores. Tú mismo eres el creador de tu propia existencia. Y esto implica valentía. Debes desapegarte de las opiniones ajenas, de la necesidad de ser validado, de esperar la aprobación de los demás, para seguir adelante con tus decisiones, sueños o proyectos. Eres una persona libre, lista para crear el destino que creas conveniente. Créalo ya. Para evitar el dolor a toda costa, solamente se puede lograr, al precio del desprendimiento total. El desapego es un arte de disfrutar algo, mientras siempre estás abierto a la posibilidad de perderlo algún día. Todos somos visitantes de este momento, de este lugar. Estamos de paso. Estamos aquí para observar, aprender, crecer, amar, y, luego, volvemos a casa. La calma, el desprendimiento generoso, el amor y el esfuerzo desinteresado,
son los que hacen el éxito en la vida. Si puedes encontrar paz en ti mismo, y puedes esparcir el confort a tu alrededor, serás más feliz que una emperatriz. No pongas en el bolsillo de los demás tu propia felicidad. Mi bello amigo, nunca pienses que, para ser feliz en esta vida, es esencial encontrar una pareja que te ame, tener el reconocimiento de tu familia, de la sociedad o de los amigos. La soledad, a veces, es la mejor compañía para ayudarte en tu propia autorrealización. Si crees que tu satisfacción y felicidad está en lo que los demás te aportan, no conseguirás más que sufrimiento. Muy pocas veces, los demás lograrán cubrir todas tus necesidades. Labra tu propia felicidad, siéntete responsable, maduro, toma conciencia de tus decisiones y de sus consecuencias. Elige por ti mismo, y no dejes nunca que tu bienestar dependa de opiniones o consejos ajenos. Amigo mío, vive el presente, acepta y asume la realidad. En esta vida, nada es eterno, nada permanece, todo fluye. Las mayorías de las personas, casi siempre, están centradas en todo aquello que ocurrió en el pasado, y, de algún modo, esto se convierte en una dura carga, que altera su presente. Están tan apegados a todos esos eventos ocurridos en el ayer, que se les olvida lo más importante, vivir. Ponen toda su atención en los conflictos familiares, en traumas que les retienen y condiciona, en pérdidas, en fracasos sentimentales, o en esas frustraciones no superadas. Todo esto son anclas que les aferran, que les ponen cadenas en sus pies y ganchos en sus almas. Desapego es, también, sumar fortalezas, para poner la mirada en el presente, y permitirte sanar heridas. Desapego es, aceptación, asumir realidades, y no resistirse ante ciertas realidades. A veces, no tienes más opción que la de perdonar, incluso, perdonarte a ti mismo. Solamente así, te sentirás más liberado, y, capaz para apreciar con todos tus sentidos, el aquí y ahora. Este presente, donde tienes tu verdadera oportunidad. Emprende tu libertad, y, permite ser libres, también a los demás. Mi hermoso amigo, asume que la libertad es la forma más plena, íntegra y saludable de disfrutar de la vida, y de entenderla en toda su inmensidad. Desapego no es cortar vínculos. Es todo lo contrario. Es esa dimensión, donde aprendes a corregir miedos para amar, de forma más auténtica y respetuosa. Es saber dar, y permitirte recibir sin presiones, sin necesidades, sin ansiedades, y sin temor a ser abandonado. Recuerda esto, por favor. No estás obligado a ser responsable de la vida de los otros. Hay muchas personas que ansían encontrar pareja, para huir de la soledad, o, incluso, para sanar viejas heridas. Amigo mío, no tienes la obligación de ir de héroe por el mundo, de rescatar a nadie para curar su soledad o quebrantos provocados por antiguas relaciones. Este tipo de uniones solo generan sufrimiento. Estos apegos intensos nunca son saludables.
Hay padres obsesivos, que se sobrepasan en la protección de sus hijos, y que les impiden poder madurar, poder avanzar para explorar el mundo. En estos casos, la necesidad de despegarse es vital. Amigo mío, por favor, asume que algunas pérdidas van a suceder, tarde o temprano. Las personas son tan hermosas como las puestas de sol, si se les permite que lo sean. En realidad, puede que la razón por la que apreciamos verdaderamente una puesta de sol es porque no podemos controlarla. Si amas a una persona, debes dejar que se exprese tal como es y amarla desde su libre albedrío. El desapego no es renunciar a las cosas en este mundo, sino aceptar el hecho y estar constantemente al tanto de que nada es permanente. Estás obligado a entender, sí o sí, que, en esta vida, nada perdura, nada puede contenerse eternamente. Las relaciones, las personas, las cosas materiales, e incluso la vida misma, cambian, maduran, y, a menudo, terminan desvaneciéndose. Debes de asumir el cambio, la ausencia y la pérdida, como una ley vital a la que no puedes cerrar los ojos. Tu corazón debe convertirse en un mar de amor. Tu mente debe convertirse en un río de desapego. Algunas personas que ahora mismo están en tu vida se irán para siempre. Los niños crecerán. Algún amigo dejará de ser tu amigo. Y, algún amor, también se irá del calor de tus manos. Y, también algunas cosas materiales. Pero, te aseguro, que llegarán otras cosas. La vida, mi bello y querido amigo, la vida es cambio y movimiento, y, todo ello, forma parte del desapego. Por favor, aprende a asumir el cambio, para afrontarlo con mayor entereza y fuerza. En cambio, lo que nunca cambiará, es tu capacidad de amar. Por eso, por favor, empieza siempre, por ti mismo. Ámate, pero ámate con todas tus fuerzas. Si quieres empezar a practicar el desapego, empieza a identificar las emociones y sentimientos que te generan los objetos de apego. Luego, pregúntate qué propósito cumplen en tu vida, y tenlo siempre presente. Después, agradece lo que hizo por ti, y déjalo ir. El desapego no significa que no dejes que la experiencia te penetre. Por el contrario, deja que te penetre por completo, y así es como puedes dejarlo. El desapego no es que no debas ser dueño de nada, pero que nada debe ser dueño tuyo. Cuando te desapegas mentalmente de ti mismo, y te concentras en ayudar a otras personas con sus dificultades, podrás lidiar con las tuyas de manera más efectiva. De alguna manera, el acto de entrega es un factor personal de liberación de poder. El apego, amigo mío, el apego es el gran fabricante de ilusiones. La realidad solo puede ser alcanzada por alguien que está desapegado. Mi hermoso amigo, recuerda siempre esto: una vez estuviste solo, y la multitud que ves en tu vida hoy es tan innecesaria como cuando estabas solo. Para evitar el dolor a toda costa, solo se puede lograr al precio del desprendimiento total.
El desapego no significa no participación. Puedes estar profundamente involucrado, pero no enredado. El desapego es sinónimo de la conciencia de la riqueza, porque con él viene la libertad para crear. El verdadero desapego no es la separación de la vida, sino la absoluta libertad dentro de tu mente para explorar la vida. El desapego no es indiferencia. Es el requisito previo para una participación efectiva. A menudo, lo que creemos que es mejor para los demás, está distorsionado por nuestros apegos a nuestras opiniones. Queremos que otros sean felices, de la forma en que pensamos que deberían ser felices. Solo cuando no deseamos nada para nosotros, podemos ver claramente las necesidades de los demás y comprender cómo atenderlos. El desapego, amigo mío, el desapego es un arte de disfrutar algo, mientras estás abierto a la posibilidad de perderlo algún día. Observa a los árboles, permiten a las aves posarse y volar, sin invitarlas a quedarse, o deseando que nunca se vayan. Si tu corazón puede ser así, estarás cerca del camino al desapego. Cuando aprendes a no querer tanto las cosas, la vida viene a ti. Al dejarlo ir, todo se hace. Si realmente quieres ser respetado por las personas que amas, debes demostrarles que puedes sobrevivir sin ellas. El amor extremo se ahoga. Una persona que ama a todos, sufre inmensamente a medida que desarrolla el apego hacia todos, y, por lo tanto, sus dolores también se multiplican. Una persona feliz es aquella que equilibra bien el apego y el desapego, para que su felicidad se maximice. Aquel que está apegado a las cosas, sufrirá mucho. La indiferencia, para algunas personas, parece desapego, pero no lo es. La indiferencia, simplemente no tiene interés. El desapego no es ausencia de interés, el desapego es interés absoluto, tremendo interés, pero, con la capacidad de no aferrarse. Amigo mío, recuerda esto, por favor. Disfruta el momento, mientras está allí, y, cuando el momento comience a desaparecer, ya que todo está destinado a desaparecer, déjalo ir. Eso es desapego. Una pasión ardiente, junto con un desapego absoluto, es la clave de todo el éxito. No es la isla desierta, ni el desierto pedregoso que te separa de las personas que amas. Es el desierto en la mente, el desierto se desperdicia en el corazón, a través del cual uno deambula perdido. El desapego no es falta de amor, pero sí, falta de dependencia. No es falta de pasión, pero sí, falta de apego a la permanencia. No es falta de seguridad, pero sí, falta de ansiedad en la incertidumbre. En el desapego, yace la sabiduría de la incertidumbre. En la sabiduría de la incertidumbre, yace la libertad de nuestro pasado, de lo conocido. En nuestra disposición a adentrarnos en lo desconocido, el campo de todas las posibilidades, nos entregamos a la mente creativa, que orquesta la danza del universo. ¿Sabes, mi bello amigo? Siempre hay momentos en que uno se siente vacío y alejado.
Tales momentos son los más deseables, porque significa que el alma ha echado sus amarres y está navegando hacia lugares distantes. Esto es desapego, cuando lo viejo ha terminado y lo nuevo aún no ha llegado. Si tienes miedo, el estado puede ser angustiante, pero realmente no hay nada de qué temer. El desapego no se trata de negarse a sentir, no preocuparse o alejarse de sus seres queridos. El desapego es profundamente honesto, basado firmemente en la verdad de lo que es. La separación de algo o de alguien significa no ser propiedad de lo que poseemos. Mi querido amigo, con tu permiso, te haré una propuesta. Libérate y desapégate de cada persona, cada circunstancia, cada condición y cada situación que ya no tiene un propósito divino en tu vida. Todas las cosas tienen una temporada y todas las estaciones deben llegar a su fin. Elija una nueva temporada llena de pensamientos y actividades resueltas. Todo es temporal, emociones, pensamientos, personas y paisajes. No te apegues, solo fluye con ello. Para mí, el desapego no significa que me estoy esforzando menos. Significa que los miedos y las emociones que solían atormentarme y paralizarme ya no tienen el mismo poder sobre mí. Llegar a este punto no siempre ha sido fácil, me llevó años aprender a silenciar mi mente. Pero, a medida que avanzo en mi vida, tengo que aprender que, si no es lo que hago, entonces lo que hago no tiene por qué mantenerme entretenido por la noche. No esperes nada de nadie, esta también es una gran libertad. No esperes que las cosas sean diferentes, o que las personas estén al servicio de ti, o de tu propia vida. Mantente fiel a tu propio descubrimiento, deja el resto, y la vida se encargará de ello. Amigo mío, cuando estás preparado para desapegarte de las cosas que conoces, y entras en el campo de la incertidumbre, junto con las oportunidades que se te presenten, las soluciones aparecerán espontáneamente. Convierte a la incertidumbre en un elemento esencial de tu experiencia. No fuerces las soluciones, permita que las soluciones emerjan espontáneamente. La incertidumbre es esencial, y es tu camino hacia la libertad. Soy Jorge. Mil gracias por escucharme una vez más. Deseo que tengas una vida desapegada. Gracias.